Buenas tardes a todos. En nombre de la doctora Ana Carolina Ibarra González, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia de clausura del diálogo del seminario que ha organizado la Universidad Nacional bajo el título Reflexiones sobre la India, Política Contemporánea e Historiografía. Esta tarde la universidad, el instituto, se viste de gala para recibir a uno de los historiadores más reconocidos a nivel mundial y a uno de los investigadores que más ha hecho avanzar la reflexión histórica a nivel mundial. Creo que no hay que presentar al doctor Sanjay Suramanjam. Su último libro acaba de aparecer hace unos meses prácticamente, pero para quienes no estén familiarizados con su currículum, me voy a permitir leer algunas líneas que son realmente un micro resumen de una amplísima trayectoria intelectual. Sanjay Suramanjam es especialista en historia del sudeste y el oeste de Asia entre los siglos XV y XVIII. Entre los múltiples temas que han abordado sus investigaciones, destacan la modernidad temprana en el sur de Asia, la historia de la expansión europea y los estudios comparados sobre los modernos imperios en la línea de la historia mundial. Si bien sus trabajos son conocidos desde la historia económica, Suramanjam ha abordado la historia política, intelectual y cultural. En sus investigaciones pasa del análisis estadístico y económico a las fuentes literarias y visuales. Además, ha trabajado en más de 10 idiomas europeos y asiáticos. Actualmente es uno de los especialistas en la historia del sur de Asia con mayor reconocimiento a nivel mundial. El profesor Suramanjam estudió y fue profesor en la Delhi School of Economics, donde enseñó historia económica entre 1993 y 1995. Posteriormente radicó en París, donde fue director de estudios en la École d'études en Sciences Sociales entre el año 1992 y 2002. Años después pasó a la Universidad de Oxford, donde estuvo entre el año 2005 y 2011 y donde fue nombrado Chair in Indian History and Culture. Actualmente trabaja en la UCLA en el Center for Indian and South Asia. Además, en 2013 fue elegido como miembro del Collège de France, de tal manera que pasa 9 meses en Los Ángeles y 3 meses en París. Ha publicado 11 libros de autor y ha sido editor de más de una veintena de libros. Entre sus principales trabajos podemos mencionar The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700, A Political and Economic History, el cual ha sido traducido al portugués, chino y francés. The Career and Legend of Vasco da Gama, del año 1997, Explorations in Connected History from the Talks to the Ganges, en el año 2004. Y para comentar la conferencia que hoy nos propone el profesor Sanjay, que lleva por título Del cosmopolitanismo al parroquialismo, Pickle of View of Indian History, tenemos la presencia de la doctora Graciela Márquez y del doctor Jesús Hernández, que viene de la Facultad del Pobre de dar clase. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Haremos, como ha sido la tónica de la mañana, una larga conferencia magistral y posteriormente daremos paso a las intervenciones de los comentaristas para concluir con un diálogo, un debate entre todos ustedes. Profesor, agradecemos que se haya acercado a la universidad y confiamos que será la primera de muchas estancias entre nosotros. Gracias. Gracias. También quería agradecer a los organizadores tal vez empezar con un poquito de captatio benevolencia. Yo no soy capaz de hablar español. Yo lo que hablo es un idioma que es muy conocido, que fue perfeccionado por Pelé, Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo, que se llama portuñol. Pero es más o menos comprensible. En todo caso funciona para el fútbol, ¿no? De toda manera, entonces yo voy a intentar no hablar muy rápidamente de vez en cuando voy a pedir al don Martín de me ayudar para una palabra que me falta. Bueno, cosmopolitanismo es una palabra difícil, complicada.
desde el siglo XVIII, las personas no son enteramente de acuerdo para la interpretación de esta palabra, para decir si sería más con un sentido positivo o negativo. Podemos, por ejemplo, tomar ese ejemplo, que es un libro publicado en 1750, más o menos también a la época de l'Encyclopédie. Encyclopédie de Diderot contiene también una parte sobre lo que es el cosmopolita, una descripción bastante ambigua en el caso de Diderot. Pero en los tiempos más recientes, como por ejemplo, tomando ese libro de Kwame Anthony Appiah, tenemos una versión mucho más positiva, que es el cosmopolitano y el cosmopolitanismo, que no son únicamente el monopolio de los europeos, que no son únicamente el monopolio de los hombres de la Ilustración, pero una actitud, una serie de posibilidades que son abiertas a personas pertenecientes a culturas muy diferentes. ¿Es más o menos comprensible? Ok. Y entonces es entre un poco entre esas varias versiones del cosmopolitanismo que voy a jugar, esencialmente para proponer, para sugerir no una teleología, pero una evolución en la longa duración, que es tal vez un poco sorprendente en el caso indiano. Son dos versiones de lo que es la identidad indiana hoy en día. Una versión con la cabeza de nuestro primer ministro, diciendo: soy patriota, soy nacionalista, soy nacido hindú. Hindú no en el sentido que se utiliza en español, pero hindú en el sentido que se utiliza en inglés, quiere decir con fuerte connotación religiosa, que no es únicamente para decir soy indio. Es hindú en inglés o hindú en todas las palabras, todas las lenguas de la India, quiere decir esencialmente una identidad religiosa y también implica un tipo de exclusión. Entonces, lo que el primer ministro está diciendo aquí es que no es indio, no es indiano en portugués, pero es hindú, que esa identificación es también una identificación total e exclusiva en cierto sentido. La otra versión que tenemos aquí es mucho más banal, es el tipo de cosa que tenemos en India desde la independencia, que es una versión en que hablamos mucho de la integración nacional. Integración nacional, que quiere decir muchas cosas. Integración porque en la India, como ustedes saben muy bien, hay muchas lenguas, muchas provincias, todo eso, muchos grupos muy diferentes, entonces esa idea de integrar una diversidad en una unidad hacía parte del proyecto nacional desde el inicio. Entonces hay una tensión interesante entre esos dos proyectos, ese proyecto que al inicio era más o menos un proyecto común, pero después fue identificado más y más con el Partido del Congreso. Y el otro, que es una otra versión de lo que sería no únicamente el indio, pero el indio que es hindú del futuro. Y para tratar de esa cuestión, voy a empezar con un incidente bastante pequeño, pero interesante, importante, que se pasó en inicios de 2014. Pasó en un pueblo al interior de la ciudad de Delhi. Como ustedes saben, la ciudad de Delhi tiene ese aspecto en común con la Ciudad de México, quiere decir, con la expansión de la ciudad, muchos pueblos antiguos fueron integrados
dentro de la ciudad, con la diferencia que en el caso indiano, en el caso de Delhi, esos pueblos tienen legislación y leyes un poco diferentes en relación con la ciudad en general. No es muy fácil entrar, comprar tierras y hacer tipos de desarrollo en estos pueblos. Lo que se pasó en inicios de 2014 era el siguiente. Había un grupo de estudiantes africanos, esencialmente de la Uganda y la Nigeria, que hacían sus estudios en las diferentes universidades de Delhi, sobre todo la Universidad Nehru, y que tenían sus apartamentos dentro de ese pueblo. Y una noche llegó un grupo de gente, de vigilantes, acusando a esa gente de prostitución, de trato de drogas. Y el incidente tornóse muy violento. Pero lo que era interesante es la identidad del jefe de ese grupo de vigilantes, porque el jefe era el ministro de Justicia, que se llama Somnath Bharti, no del gobierno central, pero del gobierno provincial. Y ese hombre pertenece a un partido que se llama Aam Aadmi Party, el partido del hombre común, ¿no? Que es un partido más o menos populista, pero lo que es para mí y para mucha gente viviendo en Delhi en ese momento, lo que era curioso era la manera en que ese partido, en su discurso y también en sus acciones, tomó y utilizó un corriente muy fuerte que existe en la India de xenofobia. Con esos africanos como el centro de su acción, es el caso que después había una reacción política y también una reacción popular. Había manifestaciones en las ruas para defender a esos africanos del Partido Popular, pero también del racismo y de la xenofobia muy general que existe no solo en Delhi. Por ejemplo, había entrevistas a varios africanos, estudiantes en otras ciudades como Bangalore y otros, que decían que no era posible para ellos, no era tolerable quedarse un día más en la India después de terminar los estudios, que no habían ninguna intención de quedarse en ese país tan intolerante y tan feo en relación con los extranjeros. Ahora, hay una serie de reflexiones posibles en relación con eso. En primer lugar, quería subrayar que ese tipo de problema no es únicamente un problema que existe en relación con extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Delhi, sabemos que la gente del nordeste indiano, quiere decir que viene de esas provincias vecinas de la China, como Nagaland, Arunachal Pradesh, etc., tienen también muchos problemas de intolerancia, de dificultades. Esencialmente, las mujeres son tratadas como prostitutas, etcétera, etcétera. Entonces, es también un problema que existe al interior de la frontera, ¿no? Que hay gente del interior que son considerados también como del exterior. Y ese es otro. Primero comentario. Segundo comentario, es curioso que en esas entrevistas en los jornales de Delhi, era curioso de ver que casi no había personas en Delhi que habían una conciencia que en el pasado indiano, que en el pasado un poco distante, había reinos y reyes africanos en India.
Por ejemplo, en la India central, en el siglo XVI, había al menos 2 o 3 momentos muy importantes. En Bengala, en el siglo XV, había esa gente originaria de la Etiopía, que hacían parte de una pequeña dinastía que tenía jugado un papel muy, muy importante como actores políticos de élites afroindianas. Eso es hoy en día totalmente olvidado. Desde el punto de vista del hombre de la rúa, del hombre común de ese partido, es evidente que el africano es una persona inferior, que pertenece a un grupo y un tipo de civilización que no tiene nada a ver con la civilización, grande civilización que tenemos en la India. Ese tipo de violencia también puede ser ligado con otros tipos de violencia que tenemos en la India. Lo más conocido es la violencia contra los musulmanes. Supongo que no es necesario introducir el contenido de esa fotografía, que es la destrucción de la mezquita de Babar, la Babri Masjid, en 1992, que es una destrucción muy bien organizada, que no era espontánea, era una actividad del partido político, y que entonces tenía como la mezquita es en Ayodhya, pero también hay toda una serie de otros sitios donde hay mezquitas construidas en la época medieval y que hacen parte de una especie de lista negra para las actividades futuras de esos grupos que quieren destruir finalmente purificar la tierra de la India de esa presencia, más una vez, de extranjeros. ¿Quién organizó esa actividad? Es ese hombre político que no es muy importante hoy en día, pero que es del mismo partido que el primer ministro actual, eso es Lal Krishna Advani, y cuando organizó esas actividades, él se presentó como más o menos como una reencarnación del dios Rama, porque es evidente que este centro tiene todo a ver con la mitología de Rama, que tiene a ver con el texto que es Ramayana. Entonces, en la India, cuando se habla de nos civilizados y los otros bárbaros, tenemos muchos bárbaros. Tenemos bárbaros africanos, tenemos bárbaros del nordeste, tenemos bárbaros musulmanes. Entonces hay toda una serie de posibilidades de identificar esos grupos que son objetos potenciales de violencia, de la violencia retórica y también de la violencia real y cotidiana. Una manera de describir todo eso es en términos normales de la población, por ejemplo, de la evolución de la población entre los hindús y los musulmanes, cristianos, sikhs, budistas, jainas, etc. De este cuadro se ve que los musulmanes hacen más o menos entre 11 y 13% de la población, cristianos 2 a 3%, sikhs un poco menos que 2% y los otros son minoritarios. Es interesante también pensar en el hecho que la gente del nordeste muchas veces son cristianos, son convertidos, son protestantes, convertidos en los finales del siglo XIX, por ejemplo, es el caso de Nagaland. Entonces, por veces hay una intersección entre ese aspecto que es de la identidad religiosa y el otro aspecto que es un tipo de identificación étnica.
Otra manera también de pensar en varios tipos de grupos de minorías en el caso indiano es en relación a lo que se llama Scheduled Castes and Scheduled Tribes, que es un legado de la época británica, que son grupos que son considerados que eran intocables, que son los Scheduled Castes, y los otros son considerados con grupos de aborígenes, que existían mucho antes tal vez del uso del sánscrito en el caso indiano. Y aquí también es notable que hay una distribución geográfica que es muy desigual. Hay regiones en que esos grupos son muy importantes, otros en que no. Por ejemplo, la India Central, la zona en que Saurabh Dubey ha trabajado, es una zona en que hay una presencia de esos scheduled tribes importante. Es también el caso del nordeste. Hay otras zonas en que no. Entonces, eso es también una otra manera, porque hay muchas maneras en la India de se diferenciar, de ver quién es civilizado, quién es poco civilizado, quién es bárbaro, etc. Eso es la situación de hoy en día. Ahora, como soy historiador, quería ahora pensar un poco más en una reflexión de longa duración sobre las ideas y los conceptos utilizados para este tipo de juego de alteridad. Una manera de hacer eso sería, por ejemplo, de empezar con la India clásica. La India clásica, que quiere decir la India de la civilización o de la cultura sánscritica, con la dominación de la ideología brahmánica, en que hay una serie de textos, no necesariamente de legislación, pero textos que son normativos, que quieren definir las diferencias sociales, la posibilidad o la no posibilidad de mezcla. El texto más famoso, sin verdadero autor, es lo que se llama la Manava Dharma Shastra, que es una compilación del ciclo más o menos entre el tercio y siglos 13 y 5, que es un texto que fue después utilizado por los británicos como tipo de legislación, que no era su idea original. En todo caso, ese es un texto que tiene un sentimiento muy fuerte de diferencia entre castas, entre grupos, y también entre gente que tiene casta y gente que no tiene casta, gente que son exterior al sistema de castas. Y en este texto, textos de este género, hay también referencia a grupos que podemos más o menos identificar como esclavos. Es un asunto complicado en el caso indiano, porque no tenemos esclavos en el sentido moderno de mano de obra, pero hay grupos que no jugaban de libertad, que tenían ese tipo de estatuto de dasa, que es conocido en la época. Pero también es necesario reconocer que dentro de esta tradición había contestación, que la India clásica no nos habla con una única voz. Tenemos entonces esa parte que es la ideología brahmánica dominante, pero hay también otros textos en sánscrito, pero también textos en otras lenguas de Prakrit o más tarde en Apabhramsha, etcétera, que nos hablan de una manera mucho más menos centrada en esa idea de ideología brahmánica, que son textos mucho más de un realismo político. Muchas veces es posible identificar eso con la contratradición, lo que se llama la tradición de Niti, que es una tradición en que la jerarquía
la diferencia entre gente, la diferencia entre hombres y mujeres es mucho menos importante. Para dar un ejemplo, según la tradición de tipo Manava Dharma Shastra, si uno que es una mujer brahman tiene una relación sexual, ella normalmente va a subir unas penas. Sí, penas, castigos. Unos castigos muy importantes, ¿no? Porque es una mujer brahman, entonces es más importante guardar el aspecto puro de una mujer de este tipo de casta. La tradición de Niti es más o menos indiferente en relación con este tipo de diferencia. Todo eso está ligado con lo que nos llamamos hoy en día los sistemas, los dos sistemas de casta, los sistemas más simples de 4 y uno que es de Varna, los brahmanes, los kshatriya, vaishya, los shudra, la gente sin casta, y el otro sistema que va a ser el desarrollo de ese otro sistema es muy complicado, muy lento y muy continuo, que es el sistema de Jati. Es un sistema de castas en que hay centenas y millares de castas en principio, ¿no? Entonces es mucho más complicado, hay mucha más variación de región, etc. Es también necesario guardar al mismo tiempo que tenemos ese tipo de desenvolvimiento del sistema de castas, tenemos también esas categorías que vienen del vocabulario de sánscrito. El primero que es muy importante es mlecha, ¿no? Mlecha, que es una palabra que no tiene sentido, pero es una palabra, un tipo de onomatopeya, ¿eh? Es como la palabra bárbaro, que viene de barbar, que la gente que habla en una manera que no es comprensible, ¿no? Como yo, es eso que es mlecha, porque combinar de esa manera no es muy correcto en sánscrito. Entonces mlecha es uno que no sabe hablar bien. Yavana es una palabra que existe más o menos del cuarto siglo o quinto siglo antes de Jesucristo. Es una referencia a la presencia de los griegos en la India, más o menos alrededor al momento de los sasánidas y la llegada de Alexandre en la India. Pero el uso original, que es para los griegos, más tarde va a se generalizar. Entonces es posible tratar todo extranjero occidental como Yavana, ¿no? Y hay una tercera palabra aquí, que es turushka, que es utilizado antes de la llegada de los musulmanes ya, en relación con los turcos de la Asia Central, que tienen relaciones con la India del norte. Y finalmente tenemos también otras categorías que son más interior, como chandala, que es más para hablar de gente del interior, que son fuera de casta, muchas veces que son gente ligada con actividades como tratar de los cuerpos muertos y otras cosas que son consideradas como actividades feas. Entonces ya tenemos un vocabulario bastante desenvolvida. Tenemos también más categorías que vienen de esos sistemas que son presentes en estos textos. Podemos decir más o menos que en la época que es considerada normalmente como la época de la dinastía de los Gupta, que es el cuarto siglo después de Jesucristo. En ese momento, esas categorías existen más o menos en la vocabularia. Hay una presencia en los textos de ese momento, referencias a casi todo, quiere decir mlecha, yavana, turushka, etc. Todo eso es muy expandido, es muy común en los textos de las inscripciones de ese momento. ¿Okay?
Y eso es la situación. Entonces, durante varios ciclos hay evidentemente mudanzas, hay transformaciones, pero el vocabulario es más o menos establecido. Lo que va a transformar las cosas es la llegada en cantidad de los musulmanes. Los musulmanes que van a llegar en la India ya en el séptimo siglo, en el Gujarat, y más tarde en Sindh, en Punjab, y finalmente que van más o menos conquistar la parte del norte de la India alrededor de 1200. Con la llegada de los musulmanes tenemos un otro vocabulario de alteridad que va a presentar, que va a sobreponer. Sí. Entonces que el otro no va a desaparecer, va a continuar. Son palabras utilizadas en los textos árabo-persanes. Por ejemplo, la palabra muy importante, kafir o kufar, que son los infieles. Ghazi, que es el guerrero santo que va a luchar contra los infieles, y también para describir una serie de pláticas de los infieles. Por ejemplo, los infieles tienen ídolos, que no son dioses, son ídolos, ¿no? Eso tiene algo a ver con el tipo de discurso que tenemos en México en el siglo XVI, ¿no? Entonces, que son las palabras utilizadas son sanam o but. But es la misma palabra que Buda. Es el rey. But parast es idólatra. Pero son más o menos palabras que no son muy simpáticas. La última frase es una idea más simpática, más interesante, que va a surgir ya, no sé, pero tal vez ya en el siglo XIV o XV, que es una palabra utilizada sobre todo por órdenes de sufis. Hay un grupo, una orden, una silsila que se llama silsila de Chishtiya, que es muy importante en la India del Norte, y van a desenvolver esa idea, ese concepto que se llama Wahdat al-Wujud, unidad del ser, que es una tentativa de reconciliar las tradiciones religiosas para decir que lo que tienen los otros no son ídolos, pero son representaciones, y hay una manera de traducir ese tipo de religiosidad para mostrar que no es muy diferente en relación con lo que hacen los musulmanes. Entonces hay ese tipo de tentativa también, que es una especie de teología sofística, que ya es presente más o menos en 1300 o 1400, y que va a desenvolver más tarde también. Con la llegada de los mogols, que vienen de la Asia Central en el inicio del siglo XVI, esa situación va a se transformar, pero también va a se consolidar. Los mogols utilizan turco oriental, pero también más o menos van a convertir en persófonas y utilizan también árabe, y esas palabras. Esa lista continúa en el vocabulario del Imperio Mogol, pero también los mogoles tienen otras ideas que son ideas interesantes. Tienen un imperio que en el inicio es más o menos en la India del Norte, pero sucesivamente en el final del siglo XVI van a conquistar Gujarat, van a conquistar Bengala y también Orissa. Y progresivamente en el siglo XVII van a avanzar en la península indiana hasta llegar más o menos a la zona de Madras en 1700. Durante todo este proceso de expansión es interesante ver la manera en que los mogols quieren tratar el problema de diferenciación como objeto político. Eso es una pintura muy conocida, que es emblemática, que muestra el emperador mogol Akbar hablando con gente de varias religiones. Hay dos jesuitas.
que es probablemente Antoni Montserrat, que es en catalán, el otro es tal vez Francisco Enríquez. Pero también sabemos que en ese lugar que se llamaba, que hacía parte del palacio de Fatehpur Sikri, que se llama la casa de rezar, más o menos, rezar, de oración. Oración. De adoración, sí, Ibadat Khana. Hay toda una serie de debates entre religiones diferentes, entre varios tipos de musulmanes. Por ejemplo, musulmanes muy extraños como los Mahdavi, pero también hay sunitas, hay chiitas, hay jainas, etc. Entonces es un tipo de imagen, pero aquí tengo una descripción que es interesante, que es una descripción de un viajero francés, Pierre-Olivier Malherbe, que pasó algún tiempo en la corte de Akbar, que en el texto, segundo Malherbe, es eso que podemos comprender de la política del Mogol. Les pays étant conquis, le Mogol laissa vivre chacun en sa religion, mais il laissa garnison et lieu plus importants auxquels, pour leur situation, il assigna le domaine aux tribus du roi vaincu. Or, il semble que ce prince, moins que tous les autres mahométans, se formalise des cérémonies et façons de faire des peuples, quelles qu'elles soient, promettant aux jésuites qui sont de catéchiser les hommes, mais non les enfants de son pays. Va a continuar más o menos, pero la idea es que es muy interesante que Malherbe viene de una Francia donde conoce muy bien los problemas entre católicos y hugonotas. Está a nos decir que efectivamente el Mogol es mucho más tolerante que en materia de religión. Eso es una cosa que es repetida muchas veces por varios viajeros que son muchas veces muy sorprendidos. Hay un viajero británico del final del siglo XVII que se llama William Norris, que ha hecho más o menos el mismo tipo de reflexión, comparando la guerra civil británica o inglesa con la situación en el Imperio Mogol, que es muy diferente. Bueno, entonces estamos en una situación en que tenemos una estructura política, con una ideología política que es más o menos bastante diferente en relación de lo que era el legado esencial de la época clásica. Es una tentativa de transformar la manera de ver la diferencia, no necesariamente en una manera radical, por ejemplo, en relación con casta. Los mogoles no tienen una política muy progresiva en relación con el problema de casta, pero en relación con las diferencias étnicas y sobre todo religiosas tienen una política que es muy diferente. Y muy diferente también en relación con los vecinos. Por ejemplo, hay intercambio de cartas entre los mogoles y los reyes safavidas de Irán, que son chiitas muy violentos, que no toleran hasta los sunitas, ¿no? Entonces hay intercambio de castas para decir que no es una manera de hacer. Bueno, eso no es para decir que no había violencia en la India mogol. Había violencia, había destrucción, había por veces destrucción de templos hindús para construir mezquitas. Eso es un ejemplo conocido en la India del Norte, no muy lejos de Ayodhya, en que en el momento inicial de la conquista mogol había un templo de Shiva, que fue destruida para construir esta mezquita por Humayun cuando no era emperador, pero cuando era príncipe. Y es interesante porque tenemos descripciones de viajeros mogoles que pasan por ese sitio y que van a decir, sí, es verdad que había un templo, ahora es una mezquita, y hay un hindú que se llama
Anandram Mukhlis, que es un gran mercador que escribe cosas literarias también. Y ese Anandram, hay una reflexión que dijo que sí, era templo hindú, ahora es mezquita. Era una casa de Dios y hoy es una casa de Dios. Punto final, punto final. Entonces, había violencia, pero había también manera de tratar la violencia, de digerir la violencia. Es un caso también muy interesante que fue tratado recientemente por uno de los historiadores de Subaltern Studies, Shahid Amin, que es el caso de una tumba de un santo guerrero que tal vez no existió, pero la leyenda nos dice que que venía de la región de Afganistán para hacer la conquista en la India del Norte, pero la tumba es un sitio de devoción para las mujeres hindúes que quieren hijos. Entonces, el santo guerrero es musulmán y la gente que viene es en gran parte hindú. Entonces, hay violencia, pero hay también maneras de tratar y de aceptar y de digerir la violencia. Ahora voy a pasar rápidamente a un caso, un microcosmo, ¿no? Para mostrar un poco más claramente mi propuesta, que es la ciudad de Surat, en el Gujarat. No es una coincidencia porque nuestro primer ministro viene de esa región. Entonces, Surat, que era un puerto de poca importancia en el siglo XV, pero se transformó en el siglo XVI, transformóse en una ciudad puerto fortificada, que es muy rara porque hay muchas ciudades fortificadas en el interior, pero casi todas las fortificaciones costeras en la India son de europeos. Tal vez la única excepción es Surat. Entonces, Surat, que tiene su fortificación, que inicialmente había un otro puerto del otro lado del río Tapti, que Randeer, con mezquitas medievales, pero en el siglo XVI tenemos esa expansión que tiene a ver con dos cosas, con una expansión de comercio con el Océano Índico Occidental, con el mundo del Imperio Otomano, pero también con el la expansión del Imperio Mogol, que iba a se apoderar de Surat en 1573. Entonces, Surat hace parte de una serie de redes en esa parte. ¿Y quién es responsable para la fortificación en el inicio? Es uno que tiene su sepulcro en Surat. Es un sitio que se llama Marjan Shami. Y la persona principal que está aquí es un tal Khudavand Khan Rumi, que era más o menos el gobernador de esa ciudad. ¿Quién es Khudavand Khan Rumi? Es interesante, es un italiano que viene de Otranto, un italiano convertido al Islam, que después pasó a ser capitán otomano. Alrededor de 1530 llegó a Gujarat, dejó el servicio otomano, entró en el servicio del sultán de Gujarat y después construyó. Aquí tenemos una pintura portuguesa que muestra a Khudavand Khan, que era un gran enemigo de los portugueses, que está a planificar un cerco sí. de un otro puerto vecino de los portugueses. Entonces, ya al origen es una ciudad fortificada de los musulmanes, pero con conexiones con la Italia. Muy bien. Y esas fortificaciones son muy complicadas. Hay lo que se llama el Castelo de Surat. Después hay una muralla interior. Y hay una segunda muralla que fue construida más tarde. Y en el siglo XVII, Surat es el puerto más importante de la India y tal vez el puerto
de los 2 o 3 puertos más importantes del Océano Índico en su todo. Entonces, es un puerto muy, muy rico, muy interesante como sitio de cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque podemos identificar muchas cosas. Eso es un plano. Sí. En portugués es planta. Plano hecho por un sueco. Un sueco que pasó por que se llama Brad y que muestra esas fortificaciones. Aquí tenemos entonces el castelo y después todas esas zonas, la casa de moneda, etcétera, etcétera. Pero lo que es más interesante es que tenemos ese plano que viene de los primeros años del siglo XVIII, que está hoy en día en Jaipur. Esa es una reconstrucción hecha por nuestros colegas de Nagasaki, de la Universidad los japoneses son muy fuertes para este tipo de cosas, que muestra no únicamente el castelo, pero todas las casas, todas las mohallas, las zonas con identificación de los mercaderes principales, de los hombres que tienen eso y otro. Hay un complejo interesante aquí, que es de la orden de sufis que se llama Aiderusia, que son gente que viene de Hadramaut, de la Arabia del Sur, que tiene su complejo, pero es posible identificar muchos grupos. Volvemos al sueco, su visión de Mosker, Surat. Pero también sabemos que es un puerto que tiene mucha importancia porque es el punto de partida más importante para hacer el Hajj. Entonces la gente del Imperio Mogol y también de las zonas vecinas que quieren partir a Mecca y a Medina, van a partir de Surat. Entonces es también un puerto que tiene un ciclo anual de expansión y contracción, segundo más o menos esas partidas y llegadas. Es la ciudad donde vive una princesa mogol muy importante que es Jahanara, que es la hija de Shah Jahan. Sabemos eso porque, por ejemplo, es un manuscrito de Jahanara que es una hagiografía de Moinuddin Chishti, que se llama Munis al-Arwah. En ese texto cuenta que pasó mucho tiempo en Surat, tenía muchas relaciones con maestros sufis y chishtis en ese puerto, pero sabemos también que Jahanara tenía sus navíos. Enviaba navíos regularmente al Golfo Pérsico y al Mar Rojo. ¿Sí? También tenía una parte importante como por patrocinar el Hajj de la época. Pero no es únicamente eso es un fragmento de un manuscrito parsi o zoroastriano. Sabemos que todos los europeos en el siglo XVII, XVIII, que querían comprar o buscar manuscritos zoroastrianos, que era una cosa muy importante para un grupo de orientalistas de la época, y iban siempre a Surat, porque Surat tenía una comunidad zoroastriana muy importante. Bueno, globalmente es una comunidad pequeña, pero Surat tenía una proporción importante de ese grupo. Entonces tenemos musulmanes, tenemos esa presencia ligada con el Hajj, pero tenemos también este tipo de gente. Tenemos también, eso es un manuscrito que fue hecho para un viajero francés que se llama François Legus de la Boulaye. Pero el artista viene de Gujarat, viene de la región. Y es un texto muy divertido porque es tal vez la primera vez. Estamos hablando de los años 1640-50, en que tenemos
en una manera resumida varias cuentas populares de la India como la historia de Shravan Kumar. O también cosas ligadas con la devoción a Krishna, que está aquí, y también son más dos cosas que tienen a ver con Krishna. Y todo eso era muy normal para un francés ir a Surat, buscar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque había mercaderes vishnuitas muy importantes, había todo eso, una presencia entonces muy densa y importante. Pero podemos continuar así, ¿no? En Surat, el cementerio armenio. ¿Por qué? Porque había mercaderes armenios muy importantes con su centro en la nueva Julfa, que es Isfahan, pero que tenían un centro secundario muy importante aquí. Más tarde los armenios van a centrar mucho más en Calcuta y en Madras, pero en ese primer momento, que es el siglo XVII, están hay una presencia a Surat que es... Y hasta los neerlandeses, los holandeses y los ingleses van a construir este tipo de cementerios que son más o menos estoy a brincar, pero es más o menos indo-saracénico, ¿no? Ese tipo de construcción hace parte del cementerio holandés, ¿no? Porque había una feitoría, factoría holandesa, y hay todo un grupo de holandeses que mueren, después tienen su cementerio importante que costaba un poco de dinero, ¿no? Este tipo de tumba. Entonces, finalmente Surat digamos, entre 1540, el momento de Khudavan Khan, más o menos 1750, que es el momento en que Surat va a perder su importancia con la relación complicada que tiene con Bombay. Con la implantación de los ingleses, de los británicos en Bombay, van a divertir más o menos una parte importante del comercio de Surat. Surat en el siglo XIX es una ciudad que tiene una cierta importancia, pero es una ciudad mucho más secundaria. Y hoy en día tenemos esa ciudad, que es Surat de hoy, con una cosa que dice ahí, no es posible leer, why should boys have all the fun? Pero no es hoy en día una ciudad cosmopolita. Es una ciudad provinciana, es una ciudad en que hay una presencia de musulmanes, pero muy insegura, muy... con muchas tensiones, y voy a dar un ejemplo que es el tipo de miedo y fantasía que existe en relación con Surat. Eso es también del año pasado, en que había una investigación más o menos fantasista, en que decían que había un terrorista musulmán que se llamaba Riaz Bhatkal, y que tenía el proyecto de una explosión nuclear a Surat. Que tenía contactado un otro gran terrorista. El otro dijo, sí, bomba nuclear, anything can be arranged in Pakistan. Pero después había una discusión. Todo eso es la fantasía de los servicios de inteligencia, diciendo que sí, pero si hay bomba nuclear, los musulmanes van a morir también, ¿no? La respuesta es que they could paste posters in mosques asking Muslims to quietly evacuate the city. Muy bien. Bueno, entonces lo que tenemos hoy con Surat no tiene mucha cosa a ver con el cosmopolitismo del siglo XVI o del siglo XVII. Es con ese tipo de trayectoria que quería volver a una reflexión de conclusión general. Hasta un año, mi amigo Svetan Todorov me convidó para hacer una conferencia en Marsella en relación con su libro.
en francés la peur de barbare, en castellano el miedo a los bárbaros, en que quería saber cuál era la relación entre civilización y barbaridad, barbarie. Barbarie. En las zonas diferentes del mundo. Entonces había una señora que hablaba de la China y de la India, etc. Pero leyendo el libro de Todorov, yo debo decir que ese libro me dejó un poco sorprendido. Porque, según Todorov, finalmente, en el mundo de hoy, hay 4 tipos de culturas nacionales. Hay el primero tipo de cultura nacional, donde el sentimiento más importante es el resentimiento, ¿puedes decir? Resentimiento, ¿no? Donde hay entonces que la cultura nacional es dominada por el sentimiento. Segundo tipo es, por ejemplo, donde el sentimiento más importante es el miedo. Para él, eso es el caso de los países occidentales, y sobre todo de la Europa. Hay un tercer grupo que es donde hay mucha indecisión, según él, que es una parte de la África y una parte de la América Latina. Pero el cuarto grupo, que es el grupo que todo ve con una visión bastante optimista, es el grupo que es compuesto por la China, Brasil, África del Sur, México, pero también la India. ¿Por qué? Porque, según él, la India es hoy en día dominado por, puedes decir, apetito. Sí. Ok. La India es dominada, la pasión dominante es del apetito. ¿Por qué? Porque lo que la India quiere es un futuro más próspero y más democrático. Entonces, según Todorov, la evolución de la India es en la dirección del cosmopolitismo, de una abertura. Infelizmente, yo pienso que es el contrario. Gracias. Muchas gracias al profesor Ramanyan por esta fascinante exposición en un camino de ida y vuelta. ¿Podemos bajar un poquitín el volumen, porfa, del micrófono? Un camino de ida y vuelta entre el espacio índico, el espacio africano, un camino de ida y vuelta entre el presente, el pasado más remoto, el pasado moderno, y de vuelta otra vez al presente, y finalmente la violencia es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Así que, sin más, si tenemos tiempo suficiente para hacer la crónica, la relatoría, doy la palabra a la doctora Graciela Márquez, que nos acompaña esta tarde. Doctora, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues ahora a Jesús y a mí nos toca el trabajo más difícil, que es comentar una extraordinaria presentación. Seguramente fallaremos, o por lo menos fallaré, no, creo que no puedo hablar por Jesús. Efectivamente, ya nos lo decía Martín, ha sido un recorrido fascinante en tiempos, en espacios, en temas y problemas de hoy y de ayer. A mí celebro esta organización, la organización de este seminario, porque en realidad lo que nos hace acercarnos a una reflexión indispensable para avanzar en temas que pongan en contacto preocupaciones de un mejor entendimiento, me parece, del pasado, pero también del presente. Y no de manera directa, sino de una manera
diría yo, analítica. Es decir, recuperar el pasado no para hoy, ni el hoy para el ayer, sino simplemente recuperarlo como las preguntas esenciales del análisis, en este caso del análisis histórico. Yo he de reconocer que mi conocimiento de la historia de la India es limitado, pero es justamente en esa visión que nos ha transmitido el profesor que podemos nosotros encontrar líneas de análisis, pero sobre todo conceptos. Me parece que reconocer las diferencias religiosas, étnicas, sociales, económicas, culturales en su contexto es lo que da la posibilidad de su análisis histórico. Las nombramos y aquí es muy interesante cómo se nombran estas diferencias, pero al mismo tiempo es el nombrarlas el que tiene la intención de perpetuarlas. Pero ni siquiera la categorización más rígida resiste el cambio. Y creo que ahí es donde está la importancia de la presentación que hemos tenido en los últimos minutos. Es decir, no basta tener en las estructuras más profundas de la sociedad, en los lenguajes, categorizaciones que pretenden ser absolutas, porque el cambio tiene lugar. Entonces, nuestro reto en todo caso sería explicar esos tránsitos, los tránsitos entre las categorizaciones absolutas y las formas de estos cambios de aperturas y de cierres. ¿Qué factores borran esas diferencias? ¿Qué hace pasar del parroquialismo al cosmopolitanismo, las idas y regresos de estos fenómenos? Yo, cuando el profesor estaba haciendo su exposición, estaba tratando de recordar, y solo les voy a dar algunas cifras muy aproximadas. He estado viendo las diferencias regionales en México en el último siglo, a través de una medida que se utiliza ahora que se llama el Índice de Desarrollo Humano y que junta niveles de salud, de educación y de ingreso. 1895, las diferencias entre los estados de México eran diferencias que entre el más alto y el más bajo eran de aproximadamente 26%. Esas diferencias se cierran en el periodo 1940-1980 y se vuelven a abrir a partir de 1980. Es decir, estamos nuevamente dividiendo al país, al menos en estas medidas de desempeño de largo plazo. Esto me hace pensar en estos regresos, en estas formas de las diferencias y las disparidades en el campo que más conozco, que es el de la historia económica. Pero también me hace pensar en la tolerancia. Acá se habló mucho de la tolerancia religiosa, pero las sociedades también tienen tolerancia a la desigualdad económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto del que tenemos que tendríamos que llevarnos hoy como una reflexión. No es solamente la tolerancia a las ideas, la tolerancia a los ritos religiosos, es la tolerancia de una sociedad a las disparidades en el ingreso, que también se nombran, que también tienen su propio vocabulario, que son pobres o miserables, y que hemos categorizado también la pobreza. Es decir, no solamente categorizamos en términos de clases sociales, de castas, también categorizamos lo económico.
y en esa medida también tenemos una mayor o menor tolerancia a las disparidades de ingreso, de acceso a educación, de acceso a salud. Esta mayor o menor tolerancia hace o genera procesos de cambio. Me parece entonces que entender la categorización de las diferencias y enmarcarlas con la tolerancia nos puede dar claves para entender el cambio, porque creo que lo más importante acá es cómo pasamos del cosmopolitanismo al parroquialismo y de regreso. Y ahí mismo vamos a ver también las contradicciones, cómo hay esta idea que India, México, Brasil están transitando a una a sociedades probablemente o en el proyecto más democráticas, más igualitarias, pero que al mismo tiempo siguen habiendo estos signos de violencia y de intolerancia. Entonces, son estas dos cosas las que a mí me gustaría, con las que me gustaría terminar el comentario. Cómo la tolerancia tiene que ser una de las variables explicativas para ver el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Márquez y damos ahora la palabra al doctor Jesús Hernández. Doctor, por favor. Gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, debo confesar que mis comentarios también parten de la ignorancia evidente sobre la historia de la India. Traté de convencer a quien me invitó de que de que no debería invitarme, pero bueno, dijo: no te preocupes, nadie de ahí, salvo el ponente, será el experto de la India. Entonces me dijo: tu función es hacer preguntas. Entonces ya cuando la ignorancia es mucha, hacer preguntas ya no es tan difícil, ¿no? Mientras lo escuchaba, evidentemente siempre estuve pensando en América Latina, estuve pensando en México, estuve pensando en la historia, en la historiografía. Bueno, antes también debo decir que, sin embargo, agradezco la invitación de quien lo hizo, porque me obligué a leer algunos de sus textos, algunos de sus artículos, y me percaté de que, bueno, tiene una perspectiva obviamente historiográfica muy amplia, muy vasta. También ha escrito sobre el desarrollo del colonialismo español, portugués, tanto en Asia como en América, y ver precisamente las conexiones entre estos procesos y otros procesos colonialistas que ocurren posteriormente. Su insistencia en pensar de manera global me llamó la atención. Su crítica a la modernidad, que aunque no la mencionó, me parece que es fundamental. Creo que me permitió entender muchas de las cosas que acaba de señalar. En uno de sus artículos usted señala, creo que con toda razón, que uno de los errores de la forma de pensar la modernidad precisamente ha sido en creer que es lineal, asociarla con el progreso y no atender precisamente a dos cosas. Uno, a las formas particulares, las formas locales en que enraiza la modernidad, caso de la India, por ejemplo, y otro, a las oscilaciones de que usted habló hoy, en el caso de las actitudes, bueno, la tolerancia, la intolerancia, ese ir y venir del cosmopolitismo hacia el parroquialismo. Entonces eso me parece fundamental. Y en este sentido yo quisiera preguntarle, actualmente la India, bueno, con su primer ministro a la cabeza, también sufre algunas de las emociones, pasiones presentes en la mayor parte del mundo, en Europa, en América Latina, la xenofobia particularmente, es algo que me llama mucho la atención. No obstante, usted nos acaba de mostrar que hay una, quizá tradición, podríamos marcar, de siglos en la India, en las cuales hubo
tolerancia bastante aceptable o mucho mayor quizá que la actual. En este proceso, digamos, de acrecentamiento de la xenofobia, que puede entenderse también como un resentimiento, como un miedo sobre todo, ¿qué importancia tiene la memoria histórica, la India, por un lado, y qué importancia también tiene la historiografía, la historia, la que hacemos o la que hacen allá los historiadores, cómo la utilizan, digamos, la clase gobernante para justificar esta actitud que parece ir a contrapelo de la historia de la India, pero que es bastante coherente con lo que estamos viviendo en este mundo. Y bueno, por otro lado, me llama la atención la forma en cómo se van construyendo, cómo han ido construyendo a sus nuevos bárbaros en la India. Creo que es un proceso también muy interesante, porque aquí en América Latina es distinto. También tenemos nuestros bárbaros, pero creo que resulta un poco más difícil de pronto elaborarlo, se vuelve más sofisticado para nosotros, en tanto que no hay algunas fronteras étnicas tan claras como en la India, aunque por supuesto la población indígena está ahí y es muy visible. No tenemos una diversidad religiosa también marcada, tan marcada como en la India. Es decir, en este sentido, no voy a entrar a comentar tanto cómo hemos construido nuestros nuevos bárbaros los mexicanos, sino le pregunto en la India, para el caso de la India, ¿cuál sería el elemento central que caracteriza al nuevo bárbaro? Usted señaló la importancia de la religión en el discurso de los gobernantes, es decir, los nuevos bárbaros serían un poco los no hindúes, pero supongo que debe haber otros elementos que permitan identificarlos. No sé si lo étnico, hablo del caso, de la anécdota esta de los estudiantes africanos, qué importancia tiene, pero bueno, ¿qué otros elementos hay ahí? Entonces, eso me llamó la atención también, porque eso me hizo pensar en la memoria histórica. Es decir, usted mencionó, los indios han olvidado que hay un pasado con presencia africana. Pues a nosotros también. O sea, se nos ha olvidado en gran medida, salvo tenemos algunos nichos de población afrodescendiente, pero se nos olvida que en realidad la población afrodescendiente en nuestro periodo colonial estuvo mucho más extendida de lo que a veces estamos acostumbrados a pensar. Y rápidamente, y con eso termino, una anécdota: en un artículo que publiqué en una revista de divulgación, yo señalaba precisamente la presencia de afrodescendientes en zonas de este país, en Colima, Jalisco, en el siglo XVI y XVII, y claro, de inmediato, bueno, ahora que ahí se puede interactuar a través de las redes sociales, no tardaron los jaliscienses y los colimenses en interpelarme para hacerme ver el error en que yo estaba. Es decir, en Jalisco, en Colima, no hay negros ni los hubo jamás, ¿no? Lo que pasa es que el fenotipo ya desapareció, pero bueno, en el siglo XVI, XVII, pues en todas las plantaciones de cacao que hubo hacia Colima, Jalisco, hubo muchos negros. Pasa que ya no llegaron más, ¿no? Pero tenemos también, creo que muchas cosas en común. Pero ahí lo dejo porque finalmente, reitero, me invitaron a hacer algunas preguntas y estoy seguro que también en el público hay gente que quiere preguntar.